tal? ¿Cómo estás? Estamos en otro video de profeonline.uy. En este caso con química, y dentro de química estamos con el tema de gases ideales. Tenemos un recipiente, un sistema donde se encuentran dos recipientes idénticos cerrados por una llave, donde inicialmente tenemos un gas encerrado en el volumen de 20 litros a 27 grados Celsius de temperatura, y el gas ejerce una presión de 2 atmósferas. Si se abre la llave, o sea, esta llave se abre de forma que el gas se expande al recipiente idéntico al inicial, es decir, que el gas va a ocupar los dos recipientes al final, o decir, que se va a duplicar el volumen, un recipiente idéntico al final, mientras se calienta a 52 grados el sistema. O sea, aparte de abrir la llave, yo le aporto energía calorífica al sistema para calentar el sistema. Entonces me preguntan cuál va a ser la presión final de ese sistema, el gas, que ese gas ocupando los dos volúmenes luego de haberse calentado, ¿qué presión va a ejercer sobre la pared de los recipientes? Entonces, vamos a ver la ley conjunta de los gases, donde al tener un sistema cerrado con el ambiente, me va a provocar que el sistema mantenga la misma cantidad de materia, es decir, el número de moles se mantiene constante, y por lo tanto se da el equilibrio que P1, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura inicial, es igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Es decir, me voy a basar en la ley conjunta de los gases para poder calcular esa relación. Bien, entonces, tengo la presión, volumen y temperaturas iniciales, donde la presión va a ser de 2 atmósferas, el volumen es de 20 litros, y la temperatura, ojo con la temperatura, que la tengo que usar en grados Kelvin. Voy a tener que pasar estos 27 grados Celsius, le voy a sumar 273, porque grados Celsius más 273 me daba el valor en grados Kelvin, o su equivalente en grados Kelvin. Esto me da 300 grados Kelvin. Es decir, que voy a poner 300 aquí, y eso va a ser igual a la presión 2 o presión final del sistema, que es la pregunta que en este caso me están haciendo. La presión final del sistema, hay que tener cuidado con eso, porque como hay una presión inicial, una presión final, un volumen inicial, un volumen final, y una temperatura inicial y una temperatura final, muchas veces tengo que ver cuál de la que me están preguntando. Y a su vez también los datos, en este caso, venían un poco más ordenados, pero me pueden hablar de que pasa de una presión a otra cuando la temperatura llegó a tal partiendo de otra temperatura. Es decir, me den los datos entreverados y yo tengo que discernir cuáles son los datos iniciales y cuáles son los datos finales. Eso es lo primero que deberíamos hacer, ordenarlos, y una vez que lo tenemos, pasamos al cálculo en esta ecuación. Vamos a ver que el volumen final, como esto se expande a un recipiente idéntico, se duplica el volumen, es decir, que va a quedar un volumen de 40 litros, y tengo que la temperatura pasa de 52 grados Celsius, le voy a sumar 273, y me va a dar 325 grados Kelvin, ¿sí? Que son los que voy a poner dividiendo aquí. Tengo que tener ese cuidado en especial. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con grados Celsius, podemos trabajar a 0 grados Celsius,
Y esto parecería que no tendría sentido. Lo sigue teniendo porque en realidad 0 grados Celsius son 273 Kelvin. Es decir, que acá la temperatura siempre la vamos a utilizar en grados Kelvin. Y de acá vamos a despejar la presión. Vamos a tener que presión es igual, pasamos el 325 multiplicando para el otro lado y el 40 va a pasar al denominador, o sea, al divisor, dividiendo del otro lado. Y de esta manera voy a poder calcular la presión final del sistema cuando el gas se expande a los dos recipientes. Hago esta cuenta y el resultado me va a dar 1,08 y la presión va a venir en las mismas unidades que estaba la presión inicial, que era en atmósferas. O sea que va a ser 1,08 atmósferas. Una cosa, cuando hicimos esta operación, tenemos que darnos cuenta que 2 por 20 es 40. O sea que 2 por 20 es 40. La operación final fue 325 dividido 300. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en un momento, en una prueba donde yo esté haciendo muchos cálculos, poner 3 magnitudes más en una aunque lo haga con una calculadora, me lleva tiempo y también cada vez que introduzco puedo cometer un error. O sea, cuanto más número introduzca, más posibilidad de error. Por lo tanto, si yo puedo, en vez de 5 números, eliminar 3 y quedarme con una división de 2 números, va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil y rápido de calcular. Y con menos posibilidad de cometer errores. Así que, como vimos, dos estados, inicial y final, sistema cerrado, es decir, se mantiene la cantidad de moles, utilizamos la ley conjunta de los gases y lo que hacemos es de ahí plantearnos situación inicial, situación final, de sustituir por los datos en las unidades que corresponden y calcular el dato o despejar la incógnita que nos estaban pidiendo. Así que ya sabes, si te quedó alguna duda, mínima duda que te haya quedado, hacenos llegar tu duda por cualquiera de las vías de comunicación, ya sea por Instagram, por Facebook o por YouTube. Ya sabes que en Instagram tenés todas las tablas, las fórmulas, las ecuaciones. En YouTube tenés muchas veces ejercicios en nuestro canal Profe Online UY para hacer de repaso o de ejercicios anteriores y poder llegar a la prueba con la suficiente práctica. Sin duda, por eso les pedimos que apenas se genere, nos contacten enseguida. Si estás haciendo el curso, tenés la línea directa por WhatsApp. Así que a estudiar y nos vemos en el próximo ejercicio de profeonline.uy. ¡Chao!